La Kriegvogel era un coloso plateado flotando en el vacío del espacio, avanzando con una lentitud que casi parecía intencional, como si cada movimiento requiriera el permiso del abismo que la envolvía. Afuera, la zona negra se expandía en todas direcciones, un abismo que no solo devoraba la luz, sino que parecía torcer las propias leyes de la percepción. Estábamos ahí por una razón simple, pero aterradora: recuperar datos. La última misión que cruzó sus límites no volvió jamás, dejando solo fragmentos de transmisiones y un nombre que resonaba como un eco interminable: Gorratar. Nuestro trabajo era averiguar qué había sucedido y, si era posible, traer algo de vuelta. En teoría, una misión científica. En la práctica, una sentencia disfrazada. El capitán Albrecht permanecía en el puente, dirigiendo todo como un director de orquesta con un semblante lúgubre. Cada orden que daba tenía un peso, como si fuera menos una instrucción y más un decreto inapelable. Decía que estábamos allí para cumplir con nuestro deber, pero nunca confié en él. Había algo en su tono, en sus palabras, que parecía esconder secretos tan pesados como la oscuridad que nos rodeaba. Y la manera en que estudiaba los mapas holográficos de la zona negra, aquello hablaba de una obsesión. No solo quería recuperar datos, quería algo más, algo personal. Emma Castillo, nuestra jefa de ingeniería, rara vez dejaba de moverse. Siempre estaba ajustando, reparando o recalibrando algo, como si la nave pudiera desmoronarse en cualquier momento. Era la única que desafiaba directamente las órdenes de Albrecht, lo que hacía que su relación con él fuera tensa, aunque curiosamente indispensable. Emma era práctica, eficiente, pero su mirada delataba una carga que no había dejado atrás. Un peso de decisiones que la perseguían en los momentos más tranquilos. Una noche, la encontré en el comedor, desmontando un estabilizador que ni siquiera estaba averiado. Si el capitán nos lleva directo al infierno, al menos quiero asegurarme de que tengamos cómo salir, murmuró sin levantar la vista. Su tono era una mezcla de cinismo y determinación. Jonathan Hayes, por el contrario, parecía emocionado. Para él, la zona negra era una oportunidad única. Un misterio que, si se resolvía, podía darle fama eterna. Brillante pero egocéntrico, Hayes no dejaba de hablar de los rumores sobre lo que había en el corazón de ese vacío. Energía desconocida, decía, pautas anómalas. Su entusiasmo apenas disimulaba su vanidad, y el resto de la tripulación lo veía con recelo. Durante una reunión, mientras discutíamos los riesgos de los sensores, se inclinó sobre la mesa y, casi susurrando, preguntó: ¿y si encontramos algo que cambie la ciencia para siempre? Algo que nadie haya visto jamás. Nadie respondió. Solo hubo un silencio incómodo. Hayes soñaba con descubrimientos. Nosotros, con salir vivos. Mateo Álvarez, nuestro piloto, era todo lo contrario. Callado, sereno, un profesional que no necesitaba hablar para inspirar confianza. Pasaba la mayor parte del tiempo en la cabina, con los ojos fijos en las lecturas. A pesar de su calma aparente, había algo en él que inquietaba, como si estuviera esperando lo peor en todo momento. Lo observé ajustar los controles antes de entrar en la zona negra, murmurando una oración en español que sonaba más como una despedida que como un ruego. Y luego estaba Anke Schaeffer, la más joven de la tripulación, encargada de las comunicaciones. Su labor era mantenernos conectados, descifrar transmisiones caóticas y lidiar con el constante flujo de datos. Últimamente, sin embargo, parecía más perdida en sus pensamientos que en su trabajo. Había algo en la manera en que miraba los monitores, como si intentara descifrar algo que temía entender. Algunos decían que había dejado mucho atrás en la Tierra, incluida gente que probablemente nunca la perdonaría. Una vez le pregunté por qué había aceptado la misión. Ella solo se encogió de hombros. Si alguien tiene que buscar respuestas, prefiero que sea yo. A nadie le gustó su respuesta, pero nadie dijo nada. Las palabras de Albrecht parecían haber sellado un destino que todos aceptábamos con resignación. Mateo mantenía el rumbo con sus manos firmes, pero sus hombros tensos traicionaban la inquietud que todos compartíamos. Sabíamos que estábamos entrando en territorio desconocido. Sabíamos que tal vez no habría un camino de regreso. Cuando llegamos al epicentro de las lecturas anómalas, los sensores captaron algo. No era solo ruido o pulsos dispersos. Era una transmisión clara. Fragmentos de audio repetidos una y otra vez. Albrecht ordenó que lo reprodujéramos, y la voz grave llenó la sala, resonando como un eco desde las profundidades del abismo. Las palabras estaban distorsionadas, pero una se entendía con claridad: juicio. El silencio que siguió era tan profundo que casi parecía que la nave había contenido la respiración junto con nosotros.
Finalmente, Albrecht rompió la tensión. Ahora sabemos por qué estamos aquí, dijo con una calma que solo hacía que sus palabras sonaran más ominosas. Y también sabemos que nos está esperando. Estábamos en el umbral de la zona negra cuando todo empezó a fallar. Primero fueron las señales. Una lluvia de estática invadió los monitores y las comunicaciones externas se cortaron, como si una cuchilla invisible las hubiera cercenado. Anke trabajaba frenéticamente para restablecer los canales, pero sus ojos ya lo decían todo. Nada, susurró, incrédula. En la estación técnica, Emma maldecía mientras revisaba los sistemas. Los sensores están detectando todo y nada al mismo tiempo, dijo, su voz cargada de frustración. Es como si el espacio se estuviera doblando. Doblándose. Esa palabra era suficiente para que todos entendiéramos lo que no queríamos admitir. Estábamos en un lugar donde las reglas no se aplicaban. Y lo inexplicable apenas empezaba. El capitán Albrecht permanecía inmóvil en el puente, sus ojos clavados en la pantalla principal. Afuera, el vacío se extendía en todas direcciones, una oscuridad tan absoluta que parecía a punto de devorarnos. Procedan con cautela, ordenó, su voz baja pero cortante, como el filo de una navaja, suficiente para disipar el miedo creciente que comenzaba a burbujear entre nosotros. Hayes, en cambio, parecía devorado por una inquietante excitación. Señalaba patrones en los monitores, fragmentos de energía que, según él, eran fenomenales. No es natural. Es inteligente, afirmó, con una sonrisa apenas perceptible que solo añadió más incomodidad al ambiente. Aquella palabra quedó flotando en el aire, cargada de una amenaza implícita. Inteligente. Ninguno de nosotros necesitaba escuchar algo así en ese momento. Entonces lo vimos por primera vez. No con los ojos, sino a través de los sensores. Era un objeto colosal, casi invisible en el vacío. Una sombra que los instrumentos intentaban definir, pero que escapaba a nuestra comprensión. Su forma era irregular, más similar a una estructura que a una formación natural. Parece construido, murmuró Emma, con un tono vacilante. ¿Pero por quién?, preguntó Anke, sin apartar la vista de la pantalla. Albrecht, ignorando sus palabras, ordenó acercar la nave. Pero para entonces, el ambiente entre la tripulación ya era insoportable. No era solo miedo. Era algo más. Como si el propio espacio se hubiera vuelto consciente, empujándonos hacia aquella sombra. A medida que nos acercábamos, los instrumentos empezaron a fallar. Las lecturas desaparecían y reaparecían, como si algo interfiriera directamente con los sistemas. Y entonces, sucedió. Un sonido bajo, profundo, como un trueno enterrado bajo toneladas de metal, resonó en toda la nave. No venía de afuera, sino de adentro. Emma me miró, con el rostro pálido. Eso vino del núcleo de la Kriegvogel. Antes de que pudiéramos reaccionar, los monitores se apagaron y un pulso energético recorrió la nave, dejándonos en una oscuridad total. Pareció durar una eternidad, aunque probablemente fueron solo unos segundos. Cuando los sistemas volvieron, algo había cambiado. El objeto ya no estaba frente a nosotros. Ahora nos rodeaba. Las pantallas mostraban patrones caóticos, símbolos que ninguno de nosotros podía descifrar. Hayes se acercó, fascinado. Esto es comunicación, dijo, su voz teñida de una reverencia casi religiosa. Está intentando hablar con nosotros. Emma, que hasta ese momento había mantenido la calma, estalló. ¿Hablar? ¿Y qué significa eso, Hayes? ¿Que estamos a punto de ser destruidos? Pero Hayes no la escuchaba. Sus ojos estaban fijos en los símbolos que parpadeaban en las pantallas, como si contuvieran un secreto reservado únicamente para él. Fue entonces cuando comenzaron las palabras. Primero fueron susurros, incomprensibles. Luego, se hicieron claras. Han sido encontrados. La nave entera pareció detenerse. Todos estábamos paralizados, atrapados en el significado de esas palabras. Albrecht fue el primero en reaccionar. Apretó los labios y ordenó a Emma que revisara los sistemas. Sigan registrándolo todo, dijo, ignorando las miradas de pánico que lo rodeaban. Pero algo ya estaba mal. No era solo la voz o los símbolos. Era la propia nave. Los corredores parecían más largos, más estrechos. Puertas que antes conducían a compartimentos familiares ahora se abrían hacia dimensiones desconocidas, como si pertenecieran a otro lugar. Y en el centro de todo, una presencia. Invisible, pero inconfundible. Gorratar. La palabra apareció en todas las pantallas, repitiéndose como un mantra. ¿Qué es eso?, preguntó Anke, con la voz temblorosa. Nadie respondió. Albrecht apretó los puños,
pero su silencio hablaba más fuerte que cualquier palabra. Él sabía algo. Lo podía ver en sus ojos. Hayes, por otro lado, estaba hipnotizado. No es un nombre, dijo. Es un título. Mientras hablaba, un nuevo pulso energético sacudió la nave. Esta vez, lo sentimos. No solo físicamente, sino en el alma. Era como si algo nos estuviera aplastando, drenándonos. La nave temblaba incontrolablemente, y entendí que ya no teníamos el control. Albrecht, que hasta ese momento había sido una figura inquebrantable, dejó escapar finalmente un fragmento de la verdad que había ocultado. Esto no es un lugar cualquiera, dijo, su voz calma como una sentencia. Es un tribunal. Y todos hemos sido convocados. Antes de que pudiéramos procesar sus palabras, una explosión de luz inundó el puente. Y luego, el silencio. Cuando volvimos a nuestros sentidos, los pasillos de la Kriegvogel ya no eran los mismos. Ahora eran un laberinto pulsante, vivo, que desafiaba toda lógica. Cada giro parecía moverse, cada puerta llevaba a un lugar desconocido. Era como estar atrapados en un juego cruel, donde las reglas cambiaban constantemente. Pensé que estaba solo cuando escuché los primeros sonidos, pasos ligeros, espaciados, resonando detrás de mí. Me giré, pero no había nadie. La sensación de ser observado era tan abrumadora que parecía perforar mi piel, una corriente eléctrica recorriendo cada fibra de mi ser. La Kriegvogel, que alguna vez fue un símbolo de seguridad y orden, reflejaba ahora el caos que devoraba a cada miembro de la tripulación. Emma fue la primera en quebrarse. La encontramos en la sala de máquinas, arrodillada junto a un panel abierto, sus ojos fijos en algo invisible para todos. Todos están aquí, murmuraba una y otra vez. Cuando me acerqué, se giró hacia mí, y lo que vi me perseguirá para siempre. Lágrimas corrían por su rostro mientras señalaba al vacío. No lo salvé, dijo con una voz rota. Jonathan, con una frialdad que solo puede venir de alguien resignado, explicó. El accidente, murmuró. Ella fue responsable de una falla que costó vidas. Miré de nuevo a Emma, y el peso del vacío que nos rodeaba parecía doblar la gravedad. La Kriegvogel no solo revelaba nuestros secretos más oscuros. Los arrancaba, los tallaba en carne viva, dejando expuestas las cicatrices del alma. Jonathan fue el siguiente. En el laboratorio, lo encontré frente a un monitor que parpadeaba con lecturas imposibles. Desde la distancia, lo vi hablando solo. Al principio, su tono era firme, como si intentara imponer lógica a algo incontrolable. Pero luego, su voz se quebró, convirtiéndose en susurros cargados de culpa. Hice lo que tenía que hacer, repetía, como si intentara defenderse de un juicio que solo él podía escuchar. Cuando me acerqué, las palabras fracaso y fraude brillaban en la pantalla, golpeándonos con una verdad que ambos entendimos al instante. Falsificaste datos, ¿verdad?, le pregunté. No esperaba respuesta. Él apenas murmuró, sin atreverse a mirarme, era por un bien mayor. Mateo estaba en la cabina de mando, sus manos temblaban mientras aferraba los controles con una fuerza que parecía innecesaria. No estaba piloteando, no había nada que dirigir. Podría haberlo salvado, dijo con una voz rota. Pero elegí cumplir órdenes. Cuando lo interrogué, desvió la mirada, atrapado en un recuerdo que parecía consumirlo. Poco a poco, las palabras salieron, como fragmentos de una confesión, un desastre, una masacre. Pero lo que quedó grabado en mi mente no fueron sus palabras, sino el tormento en sus ojos. Mateo sabía que había fallado, y esa culpa lo estaba devorando. Luego, llegó mi turno. En el puesto de comunicaciones, mientras intentaba descifrar una secuencia de símbolos incoherentes, escuché una voz. Baja, pero inconfundible. Era mi propia voz. ¿Por qué dejaste que esto pasara? El sonido me atravesó como un cuchillo. Miré a mi alrededor, buscando el origen, pero sabía que venía de dentro de mí. El monitor parpadeó y mostró un recuerdo que creía haber enterrado para siempre. Una elección. Mi supervivencia, a cambio de algo irreemplazable para otros. La nave seguía cambiando. Era como si estuviera viva, moldeándose a nuestro alrededor. Las puertas se abrían hacia pasillos que se estiraban más allá de toda lógica o se transformaban en umbrales a lugares que nadie debía ver. Emma y yo avanzamos por un corredor que parecía eterno. Cada paso amplificaba el sonido de nuestros latidos, como si el propio silencio nos estuviera observando. Finalmente, apareció una puerta. Esperábamos encontrar la sala de máquinas, pero al abrirla, estábamos en el puente. Era como si la Kriegvogel estuviera jugando con nosotros. No había lógica en sus cambios, solo una intención implacable de ponernos a prueba. Gorratar no era solo una presencia.
Era una fuerza que se infiltraba en cada rincón de la nave y en nuestras mentes, desenterrando verdades que habíamos intentado olvidar. En los monitores apareció una pregunta. ¿Para salvar una vida? ¿Cuántas destruirías? Emma estaba reparando desesperadamente el sistema de soporte vital cuando leyó esas palabras. Dudó. Sus manos temblaron. Las luces parpadearon, como si la nave misma respondiera a su vacilación. Jonathan, mientras tanto, enfrentaba un desafío aún más cruel. La nave le mostró un experimento hipotético, algo que no había hecho, pero que podía hacer. Era un descubrimiento revolucionario, algo que podía cambiarlo todo, pero el costo sería inimaginable. Entonces, la voz de Gorratar susurró, «¿Lo harías?». No respondió. Pero el tormento en sus ojos reveló una verdad más perturbadora, la delgada línea entre lo que ya había hecho y lo que podría hacer. La tensión entre nosotros alcanzó un punto de quiebre. Emma confrontó a Albrecht en el puente, su voz resonando con furia en el silencio opresivo. «Tú lo sabías», le gritó, acusándolo de habernos llevado a la zona negra con pleno conocimiento de lo que nos esperaba. Albrecht no lo negó. Su mirada era fría, impenetrable. «Era necesario», respondió, con un tono tan vacío como el espacio que nos rodeaba. Fue en ese momento cuando lo comprendimos. No era solo un capitán, era un conspirador. Las visiones de Gorratar comenzaron a manifestarse físicamente. Una figura encapuchada apareció en el corredor principal. Era alta, indistinta, flotando entre lo tangible y lo irreal. Mateo intentó acercarse, pero la figura desapareció, dejando un rastro en la pared, símbolos grabados en el metal, idénticos a los que parpadeaban en los monitores. Emma y Jonathan hicieron un descubrimiento crucial. El núcleo de la nave estaba siendo arrastrado hacia el objeto colosal que detectamos al inicio. «Si no hacemos algo, seremos aplastados», dijo Emma, con el rostro endurecido por la desesperación. Sus ojos se encontraron con los de Albrecht. Había una mezcla de furia y resignación en su expresión. Pero la única solución requería un sacrificio. Algo que ninguno de nosotros estaba dispuesto a aceptar. Todavía no. Mientras el tiempo se agotaba, la presión en la nave se volvió insoportable. Gorratar no estaba simplemente probándonos, estaba desmantelando nuestra humanidad, pieza por pieza. El aire se hacía más denso, cada respiración más difícil que la anterior. Sabíamos que el enfrentamiento estaba cerca. Pero no sería solo contra Gorratar. Sería contra nosotros mismos. El puente de la Kriegvogel se convirtió en un torbellino de luz y sombras. Las paredes vibraban con una energía antinatural, como si la nave estuviera viva, sufriendo junto con nosotros. Los susurros de Gorratar invadían cada rincón, llenando nuestras mentes con promesas y amenazas. La voz no provenía de un lugar específico. Estaba en todas partes. Era un eco que resonaba en nuestros huesos. «Han sido juzgados», dijo. El espacio alrededor se contrajo, como si fuéramos tragados por una fuerza invisible. No había escapatoria. Fue Albrecht quien dio el primer paso. No por valentía, sino porque no tenía otra opción. «Hemos llegado al final», anunció, con una calma que solo aumentó el peso de sus palabras. Nos miró, su rostro marcado por una mezcla de resignación y un peso oscuro. «Sabías que esto sucedería», le dije. Él asintió. «Lo sabía», admitió. Emma reaccionó primero. «¿Lo sabías? ¿Nos trajiste aquí a propósito?». Su voz temblaba de rabia y desesperación. Albrecht no respondió de inmediato. Bajó la cabeza, en silencio. Finalmente, murmuró, «Sí». La confesión fue el punto de quiebre. Emma avanzó hacia Albrecht con los puños apretados, pero Jonathan la detuvo, sujetándola por los hombros. «Detente», dijo, su voz temblorosa, cargada de un miedo que no era únicamente hacia el capitán. «Eso no importa ahora». Pero sí importaba, y todos lo sabíamos. Albrecht no nos había llevado a la zona negra por un sentido del deber ni por curiosidad científica. Nos había llevado para salvarse a sí mismo. Gorratar me ofreció un pacto, confesó, con una voz ahora más firme, como si quisiera justificar lo injustificable. «Los traje para que me dejara ir». Su expresión era la de un hombre que ya había hecho las paces con su propia cobardía. Gorratar parecía deleitarse con ese momento. La luz a nuestro alrededor se apagó, dejando un ambiente sombrío, y sombras comenzaron a surgir, moviéndose como humo vivo, envolviendo la sala. Cada una era un reflejo de nosotros mismos, nuestros miedos, nuestras culpas. Una sombra se detuvo frente a Emma, tomando una forma borrosa que evocaba la silueta de un niño. Ella cayó de rodillas, su rostro contorsionado por un dolor tan visceral que ninguno de nosotros pudo moverse.
Otra sombra flotó sobre Mateo, y él comenzó a murmurar palabras incomprensibles, como si hablara con los muertos. Jonathan enfrentó a su propia sombra con los ojos desorbitados, su mano extendida temblando al intentar tocar el vacío que tenía delante. Sentí mi sombra antes de verla. Era amorfa, indefinida, pero su peso era abrumador, aplastante. No necesitó palabras. Su silencio me lo dijo todo. Lo que había enterrado tan profundamente estaba ahí, frente a mí, pulsando como una herida abierta. Quise gritar, pero mi garganta se negó a responder. Fue entonces cuando la voz de Gorrata resonó de nuevo, clara y sin piedad. Uno de ustedes debe quedarse. Uno de ustedes debe cargar con el peso. Era más que una orden. Era una sentencia. Rehusarnos significaría la destrucción de todos. El silencio que siguió fue insoportable, eterno. Nadie quería hablar, pero sabíamos que la decisión era inevitable. Emma fue quien finalmente rompió el silencio. Me quedaré, dijo, con una voz firme que, sin embargo, no pudo ocultar la tristeza que la invadía. Albrecht dio un paso adelante, intentando intervenir. No, yo los traje aquí. Es mi responsabilidad. Pero Emma lo interrumpió con una dureza que lo hizo retroceder. No tienes responsabilidad, Víctor. Nos traicionaste. Se volvió hacia Gorratar, con las manos temblorosas, pero los ojos encendidos con una determinación que ninguno de nosotros había visto antes. Acepto. Gorratar reaccionó al instante. Las sombras se disolvieron en el aire como si nunca hubieran estado allí, y el caos en el puente comenzó a disiparse. Las paredes dejaron de pulsar, y la opresión en el ambiente se desvaneció como niebla bajo la luz. Emma seguía de pie en el centro de la sala, pero algo en ella había cambiado. Nos miró por última vez, y sus labios dibujaron una sonrisa pequeña, apenas perceptible. Váyanse, dijo con serenidad. Y entonces, desapareció. La nave se sacudió con una fuerza violenta, como si una mano invisible nos empujara fuera de la zona negra. Los controles volvieron a responder, y Mateo logró estabilizar el rumbo. La Kriegvogel comenzó a moverse, alejándose del abismo. Pero el silencio en la nave era ensordecedor. Nadie celebró. Todos sabíamos que habíamos dejado algo atrás, algo que nunca podríamos recuperar. En el fondo, sabíamos que Emma no estaba muerta. Estaba con Gorratar, y algo en mi interior me decía que ella nunca volvería a ser la misma. La Kriegvogel emergió de la zona negra con un último gemido metálico de sus motores. El espacio a nuestro alrededor volvía a ser familiar. Pero su vastedad ahora parecía un recordatorio de lo que habíamos perdido. El vacío ya no era un misterio. Era una cicatriz. Los sistemas de la nave estaban al borde del colapso. Las alarmas sonaban a intervalos irregulares mientras Mateo luchaba por estabilizar el curso. El silencio entre nosotros era más opresivo que cualquier amenaza que habíamos enfrentado en la zona negra. Nadie se atrevía a hablar, como si romper el silencio pudiera hacer que todo se desmoronara de nuevo. Albrecht permanecía en el puente, con la mirada fija en los monitores. Pero su postura había cambiado. Ya no era la de un capitán, sino la de un hombre roto bajo el peso de sus decisiones. Emma se había ido. No solo como una ausencia, sino como una marca imborrable, un recordatorio vivo en cada uno de nosotros. Ella había decidido quedarse, pero la pregunta que ninguno de nosotros quería formular era: ¿realmente tuvo elección? Los sistemas de la nave fallaban uno tras otro. La temperatura fluctuaba peligrosamente. El soporte vital emitía un zumbido irregular, como el jadeo de un moribundo. Cada paso por los corredores resonaba con un crujido metálico que nos hacía contener el aliento. Jonathan, normalmente tan seguro de sí mismo, ahora parecía una sombra de lo que era. Se sentaba frente a las lecturas de la zona negra, intentando descifrarlas, pero los datos eran un caos de símbolos inconexos. Es inútil, murmuró, casi inaudible. Todo esto, para nada. Pero no era cierto. Lo sabíamos. Algo había salido con nosotros. No era un cuerpo, pero sí un peso, algo invisible que se había quedado impregnado en la Kriegvogel, como un fantasma que nunca nos dejaría en paz. Anke fue la primera en decir lo que todos temíamos. ¿Lo oyeron? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de una tensión que nos dejó paralizados. Todos sabíamos a qué se refería, pero nadie quería admitirlo. Un sonido lejano, profundo, como un susurro que venía de las mismas entrañas de la nave. No era Emma. Era algo más. Algo que Gorratar había dejado atrás como una advertencia cruel. Él no nos dejará en paz, dijo ella, su voz temblorosa. Ni aquí, ni en ningún lugar. Las siguientes horas fueron un borrón de intentos desesperados por estabilizar la nave.
Mateo logró restaurar el soporte vital parcialmente, pero la energía apenas mantenía los sistemas esenciales. Los corredores, todavía marcados por la influencia de la zona negra, parecían alargarse sin fin, distorsionando nuestra percepción. Jonathan, ahora irreconocible, evitaba mirarnos. Sus ojos estaban fijos en algo que nadie más podía ver. Cuando finalmente logré que hablara, susurró una sola frase. Ella todavía está ahí. El capitán Albrecht reunió a los pocos que quedábamos de la tripulación en una reunión improvisada en el puente. Su voz, alguna vez símbolo de autoridad, ahora era poco más que un eco hueco. Hice lo que creí necesario, dijo finalmente, su rostro cargado con una expresión que parecía rozar el arrepentimiento, pero que nunca llegaba del todo. Mateo, incapaz de contener su furia, lo interrumpió, su voz cortando el silencio como un cuchillo. Nos vendiste, Albrecht. Sabías lo que había ahí, aún así, nos llevaste directo a la muerte. La discusión explotó como un torrente incontrolable. Aunque lo acusó de egoísmo, Jonathan movía la cabeza, murmurando palabras que no lograban formar sentido. Yo no dije nada. Permanecí al margen, con la mirada perdida en un punto que nadie podía ver. No era a Emma a quien veía cuando cerraba los ojos, sino a las sombras que Gorratar nos había mostrado. No se habían ido. Solo esperaban. Eventualmente, el cansancio nos venció. La discusión no terminó por resolución, sino porque estábamos demasiado agotados para continuar. Albrecht se apartó de nosotros, encerrándose en sí mismo. Mientras Anke intentaba desesperadamente restablecer contacto con cualquier estación en el espacio conocido. Cuando finalmente logramos captar una señal débil, no hubo alivio. ¿Qué podíamos decir? Que sobrevivimos, pero perdimos más que vidas? ¿Que algo que no podía ser explicado, nos seguía? La Kriegvogel emergió de la zona negra con sus motores agonizantes, chirriando como si aún cargara con el peso de ese lugar maldito. El espacio a nuestro alrededor parecía volver a la normalidad, pero la familiaridad era una mentira. Todos llevábamos marcas. No solo por la pérdida de Emma, sino por las cosas que enfrentamos allí. Mateo apenas hablaba, se limitaba a señalar los fallos técnicos en un tono mecánico, como si intentar resolver problemas simples fuera lo único que lo mantenía cuerdo. Jonathan estaba atrapado en su propio laberinto mental, su mirada fija en algo que solo él podía ver. ¿Y Anke? Anke miraba hacia las estrellas, sus ojos buscando en la inmensidad. O quizás esperando a que algo nos encontrara de nuevo. Pero Albrecht no se rindió. Intentó justificarse una última vez, reuniéndonos para otra conversación. Si no hubiéramos ido, dijo, otra tripulación lo habría hecho. Al menos conseguimos salir. Nadie le respondió. Sabíamos que estaba equivocado. No habíamos salido. No del todo. Cuando finalmente volvimos a una estación orbital, nos recibieron como sobrevivientes de una tragedia, pero no como héroes. Las preguntas llegaron rápidamente, duras, incisivas, pero nuestras respuestas nunca parecieron satisfacer a quienes las hacían. Los informes, cuidadosamente redactados, omitieron lo más importante. Nadie quería escuchar sobre Gorratar, ni sobre las sombras, ni sobre la voz que todavía resonaba en nuestras mentes. Solo querían historias de valentía, relatos de superación. Todo lo que teníamos eran fragmentos de terror. Con el tiempo, cada uno siguió su propio camino, como náufragos incapaces de permanecer en el mismo lugar que les recordaba su naufragio. Mateo pidió su baja inmediata, prometiendo que nunca volvería al espacio. Jonathan fue transferido a un laboratorio remoto, donde podía perderse en sus pensamientos, lejos de nosotros y de todo lo que había enfrentado. Anke desapareció de la estación sin dejar rastro, como si intentara borrar cualquier señal de su existencia. ¿Y yo? Me quedé. No por elección, sino porque todavía intentaba juntar los pedazos de lo que había ocurrido. Pero había algo que todos compartíamos, un miedo que nos había marcado como una cicatriz invisible, un peso que ninguno de nosotros podía soltar. A veces, durante la noche, escucho algo en los pasillos de la estación. Es un susurro bajo, un murmullo indistinto, pero imposible de ignorar. Cierro los ojos y veo a Emma. No como era, sino como imagino que es ahora, una parte de algo más grande, algo que nunca entenderemos. Y sé, en lo más profundo de mí, que Gorratar sigue ahí. Esperando. No por nosotros, sino por otros. Y quizás, solo quizás, ya ha encontrado a su próxima tripulación.